Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la tercera jornada boliviana en la participación del Evento Mundial de Agilidad. Eh, Quiero presentar hoy día a mi gran amigo Richard Paredes. Por favor, si puedes prender tu cámara para que te conozcan. Bienvenido, Buenas noches, Richie. querido Pedro. Mira, Richie, hoy día es una sesión bastante buena porque vamos a aprender un poquito del framework Scrum, pero tú lo vas a hacer de una manera facilita, como así lo has puesto. Quiero darte la bienvenida una vez más. Muy alegre de que tú nos puedas facilitar este conocimiento que tienes y todos siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que consideren necesarias. Richard está implementando este framework ya desde hace bastante tiempo, tiene varias certificaciones, está metido en el tema y lo importante es que nos va a mostrar también toda la parte buena y mala de la misma implementación. Entonces, creo que es bastante enriquecedor. Sin nada más que decirte, querido Richard, te pediría que por favor probemos que subas tu presentación. Claro que sí, Pedrito. Si me permites, por favor. ¿Me confirman si pueden visualizarlo? Así es. Se Excelente. puede ver bien, se te escucha bien. Bienvenido entonces y dale, adelante con la presentación. Gracias, querido Pedrito. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada de la participación de la comunidad ágil en Bolivia. Justamente después de haber escuchado charlas muy interesantes acerca de la agilidad, ahora en esta sesión me toca justamente compartir con todos ustedes cómo es que podemos implementar la agilidad a través de una herramienta, y eso obviamente para nosotros es sumamente importante el poder compartir esas experiencias positivas, algunos también momentos en los cuales nos hemos tropezado con muchas interrogantes, dudas y de repente también equivocaciones en el camino, ¿no? Que han sido parte de lo que es implementar la agilidad en la empresa donde trabajo actualmente. Entonces, esta sesión la he denominado Scrumeando en Facilito, con la idea de poder comentarles y contarles cuál es el ciclo, cómo es que debemos implementar esta forma de trabajar, esta nueva manera de poder hacer las cosas. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Richard Paredes. ¿Cómo me puedo definir? Básicamente como una persona que estoy apasionado por la superación personal. Considero que todavía tengo mucho camino por recorrer, así que estamos en ese proceso. Y bueno, de un tiempo a esta parte he estado ligado a lo que es la gestión de proyectos. Prácticamente he estado trabajando por la formación que tengo en el área de sistemas durante muchos años. Y recientemente en la incorporación en la empresa donde trabajo actualmente, estoy liderando el área de la gestión de proyectos y también el área de planificación. Bueno, pasemos a lo que nos interesa, lo que he planteado para el día de hoy. Vamos a ver un poquito de antecedentes sobre la agilidad, todo lo que se ha comentado, un pequeño resumen. Vamos a ver características de Scrum, que es el framework con el cual vamos a conversar el día de hoy. Vamos a ver cómo se inicia un ciclo, qué tenemos que hacer para poder realizar un sprint, cómo tenemos que encarar el cierre de un ciclo y finalmente compartiremos algunos tips al respecto. Bueno, iniciemos entonces. Acerca de los antecedentes. Bueno, nosotros principalmente nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la situación actual de los proyectos? ¿No? O en todo caso podríamos decir la situación habitual. Los proyectos que normalmente tienen las diferentes empresas, en la mayoría de los casos, siempre están excedidos en tiempo, por lo tanto están desfasados. A veces no se contempla el nivel de satisfacción del cliente.
asumimos de que lo que estamos preparando, gestionando y desarrollando va a cumplir las expectativas del cliente, pero a veces, de la forma en la que lo hacemos, conocer el nivel de satisfacción del cliente a veces puede ser contradictorio y finalmente llevarnos una sorpresa, ¿no? Porque al final podemos llegarnos a enterar de que el cliente no ha quedado totalmente satisfecho. Si bien podría servirle el producto o servicio que le estamos entregando, puede no estar totalmente satisfecho. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿y cuál es el problema? ¿No? Y el problema desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es la forma de ver a todos los proyectos con la misma óptica. Vale decir de que para poderlos gestionar tenemos que aplicar la misma fórmula. Y en este caso estaríamos hablando de aplicar la metodología waterfall o la metodología tradicional. Y no es que esta sea mala, simplemente nosotros la aplicamos porque es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que tenemos que poder identificar cuándo es más propicio aplicar la metodología tradicional y cuándo corresponde aplicar esta nueva forma de hacer las cosas, que es justamente aplicar la agilidad en las empresas. Entonces, ya hablando de agilidad, obviamente, como ustedes han podido escuchar en charlas anteriores, el objetivo principal que se persigue es justamente poder reducir el tiempo de entrega de valor y el mejorar el nivel de satisfacción del cliente. Cuando hablamos de reducir el tiempo, nos referimos a que nosotros estamos con el objetivo de poderle entregar en 4 a máximo 6 semanas una parte funcional de lo que el cliente ha requerido, de lo que nos ha solicitado. Y eso obviamente considerando todos los requerimientos y características que nos ha comentado al momento de hacer la planificación, de tal manera de que en el proceso, en el camino, vamos siempre consultando si lo que nosotros estamos desarrollando, se está gestionando, cumple con las expectativas que el cliente tiene. Y obviamente eso nos ayuda a tener una nueva manera de una perspectiva distinta en la gestión de los diferentes proyectos que generan nuevos productos o servicios. Bueno, entonces, ya con ese preámbulo, veamos un poquito acerca de las características de Scrum, que es justamente uno de los frameworks ágiles que está justamente acompañando en la implementación de la agilidad en una empresa. Como ustedes han podido también escuchar y seguramente en la literatura que han podido tener acceso, Scrum es un framework que está compuesto por 12 principios, donde principalmente está enfocado a poder satisfacer al cliente con mucha prioridad y principalmente a hacer una entrega temprana y continua de software funcional, software con valor agregado para el cliente. Además de eso, también está enfocado a recibir, por ejemplo, los cambios que surgen durante todo el proceso y de tal manera de que está siempre receptivo para poder aplicar esos cambios que puedan surgir, gestionarlos de la mejor manera. También una de las características principales de Scrum que nos acompaña es de que nosotros podamos entregar software funcional como una evidencia de que esto está funcionando, de que realmente Scrum le está permitiendo entregar valor agregado al cliente, ¿no? Y así, bueno, ustedes tienen ahí la lista de los 12 principios, que estos principios se pueden resumir en 4 valores principalmente para lo que es la agilidad, donde tenemos, por ejemplo, que hay que valorar, y en esta nueva forma de hacer las cosas se valora más a los individuos y la interacción que exista entre ellos, más que a los procesos y a las herramientas que existen. Y no es que estén mal los procedimientos que puedan existir u otras herramientas que puedan existir, sino que se da mayor enfoque para poder conversar con los clientes, entender, comunicarnos, interactuar y llegar a mejores acuerdos, ¿no? Y no simplemente como lo hacemos de la forma tradicional, conversar al principio y luego vernos al final de un X tiempo para poderle entregar el producto o servicio que nos han solicitado. Otro de los valores, ahí como pueden observar en pantalla, es valorar
el software que funciona más que la documentación exhaustiva que pueda existir. Y no es que la documentación sea mala. Nosotros, por ejemplo, en la entidad donde trabajo somos una entidad regulada. Existen requerimientos, listas específicas de acuerdo a los procedimientos y las normas internas que nos definen qué documentación tenemos que entregar. Y entonces, con esta nueva manera de poder hacer las cosas, se ha llegado a un consenso de ver cuál es la documentación mínima necesaria y la que realmente es utilizada por los diferentes actores que existen. Y por el otro lado también se valora más la colaboración con el cliente frente a la negociación contractual que pueda existir. Y finalmente el último valor tiene que ver que estamos valorando más la respuesta al cambio que a seguir un plan definido. Con la metodología tradicional, generalmente nosotros empezamos a hacer una planificación y esa planificación es la que seguimos día a día, ¿no? En el transcurso y la duración del proyecto. Pero entonces, a veces, el enfrentar los cambios no tiene el enfoque que esta nueva forma de hacer la tiene. Y es justamente uno de los valores que vamos a comentar. De todos estos 4 valores, resaltamos justamente, y el principal es el de poder valorar a los individuos y su interacción. Por lo tanto, considero, y esto resaltamos, de que es el principal valor del framework ágil. Seguramente ustedes cuando puedan incursionar en la web buscando información acerca de Scrum, se encontrarán con esta gráfica o similares, ¿no? Donde puedo indicar de que acá estamos resumiendo de una manera gráfica los diferentes componentes que tiene el framework Scrum, donde partimos, por ejemplo, con un conjunto y un set de requerimientos que ha definido el cliente o los stakeholders que estén acompañándonos. Luego de eso, vamos a ver, por ejemplo, que va a haber un proceso de selección, un proceso de filtrado para definir aquellos requerimientos que van a formar parte de lo que va a ser un sprint de trabajo. Y durante el sprint, que generalmente puede ser realizado entre 1 a 4 semanas y como máximo 6, podemos empezar a trabajar desde lo que es el diseño, el desarrollo, llevar a cabo las pruebas correspondientes y finalmente las etapas posteriores como son los procesos de certificación. Y durante el interín de estas 4 semanas o 6 que puedan ser, dependiendo de la complejidad y del caso que estemos afrontando, pues de manera diaria vamos a tener reuniones que nos van a permitir realizar el seguimiento oportuno para conocer qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando en el proceso, si estamos de acuerdo a lo planificado, si ha habido alguna interrupción en el proceso, si ha demandado más horas de lo que habíamos estimado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ser justamente en las sesiones llamadas, en las sesiones cortas del daily meeting que vamos a tener durante los diferentes días que conforman el sprint. Y finalmente, cuando ya estemos concluyendo de acuerdo a la planificación, podemos tener justamente el incremento del producto o servicio que podamos tener. Entonces, esta lámina nos permite tener un resumen gráfico de lo que significa el framework Scrum. Veamos ahora un poco de la estructura. Y acá tenemos, por ejemplo, estos tres números importantes que nos van a permitir conocer y de repente enfocarnos en las 3 áreas del framework Scrum. En principio, vamos a hablar de que tenemos 3 artefactos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y estamos hablando del Product Backlog, que prácticamente es el conjunto y la pila de requerimientos que tenemos de nuestro producto o servicio. El Sprint Backlog, que es un subconjunto de este Product Backlog, con el cual vamos a trabajar durante un sprint específico. Y luego el entregable como tal, el incremento que vamos a generar luego de finalizar un sprint. En cuanto a los eventos, ustedes ahí tienen en pantalla que son 5 eventos o ceremonias, que en muchos casos también los llaman así. Están contempladas lo que es la planificación, el sprint planning.
el sprint propiamente dicho, las sesiones diarias o las reuniones o los famosos daily meetings, la revisión una vez concluida el desarrollo a nivel del sprint y finalmente una sesión para poder analizar en retrospectiva qué es lo que hemos hecho, en qué aciertos hemos tenido, qué cosas podemos mejorar. Todo esto, tanto los artefactos como los eventos que acabo de mencionar, va a estar a cargo de 3 roles principalmente, que son el Product Owner, que es una persona encargada del área de negocio, y por otro lado tenemos el Scrum Team, que principalmente está conformada por el equipo de desarrollo, idealmente más el área de QA, dependiendo del escenario de cada empresa, y finalmente el Scrum Master. Entonces, hablemos un poquito de los artefactos. A nivel de los artefactos, como bien les comentaba hace un momento, tenemos justamente el Product Backlog, que como les he indicado, es el conjunto de los requerimientos que vamos a tener de nuestro producto o servicio que queremos, ¿no? Y esto obviamente nos va a permitir tener una lista de todos una lista de deseos, de requerimientos, de todo lo que queremos que tenga nuestro producto o servicio, nuestro famoso Sprint Backlog, que va a ser un subconjunto, como ya les he mencionado, y finalmente el tercer artefacto que está compuesto por 2 gráficas. Por un lado, con el gráfico Burn Down, que nos va a permitir hacer el seguimiento de todo lo que se ha planificado para hacer durante un sprint e ir midiendo a través de los reportes diarios en las sesiones diarias que tenemos, para conocer si estamos cumpliendo lo planificado, nos hemos desviado y principalmente poder conocer si van a haber retrasos o no en cuanto a la planificación. Entonces es un gráfico que nos va a permitir conocer justamente cómo estamos avanzando durante la ejecución del sprint. Por otro lado, tenemos también el gráfico Burn Up, que nos permite conocer cómo es que nuestro producto o servicio va armándose en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, la lista de todos los incrementos que estamos realizando. Y acá tenemos también la lista, o en todo caso, el nivel de esfuerzo que ha conllevado realizar cada uno de los incrementos, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a la planificación, lo que de repente en su momento se ha planificado tener hasta cierta fecha un producto o servicio con determinadas características, este gráfico permite conocer si es que estamos o no cumpliendo de acuerdo a lo que se habría planificado, pero con una visión más de negocio. En cambio, en el anterior gráfico es una visión más propiamente del sprint que se estaría ejecutando. En cuanto a los eventos o las famosas ceremonias, tenemos ya, como les he explicado hace un momento, la planificación o el sprint planning, tenemos el daily meeting, las reuniones diarias, que generalmente tienen una duración muy corta. Luego tenemos el sprint review, donde vamos a hacer la revisión de todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Conjuntamente con el área solicitante, con los stakeholders de forma ideal para que puedan estar presentes, o los clientes que han solicitado, para que ellos puedan de primera línea conocer cuál es la funcionalidad que se ha generado tras haber completado un sprint, y en función de eso, pues nos irán haciendo la retroalimentación correspondiente para ver si hay ajustes o no que realizar. Y finalmente la retrospectiva, que como les he indicado, es un espacio donde vamos a empezar a hacernos una autocrítica a todo el equipo. Vamos a ampliar un poquito más adelante esto. En cuanto a los roles, bueno, como les he mencionado, tenemos 3 roles principales. Por un lado tenemos al Product Owner, que necesariamente es una persona que tiene que ser designada, tiene que tener una orientación de negocio, y lo ideal es de que tenga una participación de medio tiempo, tiempo completo lo ideal, y como mínimo medio tiempo, porque necesitamos de una interacción constante durante todo el proceso. Luego tenemos aquí la figura del Scrum Master, que prácticamente también es una persona que tiene que tener dedicación exclusiva, a tiempo completo, para poder conducir y llevar a buen puerto cada sprint que se vaya generando, ¿no?
Y bueno, tiene el rol de ser un coach o facilitador de lo que es el framework Scrum para poder explicar aquellos conceptos, formas de trabajo, etcétera, a todos quienes conforman la célula ágil, que es justamente el equipo que va a liderar esta transformación. Finalmente tenemos al Scrum Team, que es recomendable que como mínimo pueda tener 2, 3 personas, hasta un total de 9 personas, que es prácticamente, sería la conformación del equipo de desarrollo. Yo les decía al inicio, idealmente que también pueda formar parte el área de QA, porque a través de la interacción estrecha entre personal de QA y los del equipo de desarrollo, vamos a poder acelerar los tiempos para poder, primero, el equipo de desarrollo entregar oportunamente lo que se le ha solicitado y QA de manera inmediata poder probar, validar si cumple o no con aquellos criterios de validación que se van a definir seguramente en las historias de usuario. Acá debo indicarles de que nosotros hemos tenido la experiencia inclusive de que también el Scrum Team puede estar conformado por una sola persona de desarrollo. Nos ha pasado, al principio en ningún lado teníamos esa información si era factible o no, lo hemos vivido nosotros como parte de la experiencia de haber trabajado con una célula ágil, donde uno de los desarrolladores pues tomó una decisión, nos dejó en el proceso, iniciamos entonces un sprint con solamente un desarrollador y esa experiencia nos ha mostrado que sí es factible poder trabajar incluso con un solo desarrollador. Obviamente el impacto acá es el tiempo, ¿no? El tiempo que podamos entregar y el tiempo de duración del sprint, ¿no? En el cual podamos hacer la entrega de lo que nos han solicitado. Bueno, ya que hemos hablado un poquito de la introducción, acerca del por qué tenemos que pensar en agilidad, de dónde viene, algunas características esenciales del framework Scrum, vamos a empezar ahora con lo que es iniciar justamente un ciclo que nos va a permitir al final del mismo poder hacer entrega de un producto o servicio que cumpla con lo que nos han solicitado. Entonces, acá la participación es netamente, está asociada al rol del Product Owner, que es la persona que es propietaria, generalmente con una visión de negocio, que es la encargada de poder escuchar tanto a los stakeholders, a los clientes, y poder empezar a recopilar y analizar, por ejemplo, proyectos que estén asociados, mejoras que hayan quedado en el camino, también temas de soporte que de repente el producto o servicio tiene agendado, analizar también cómo es que tiene que evolucionar el producto o servicio, considerar, por ejemplo, iniciativas, tendencias del mercado. Toda esa información es la que tiene que empezar a procesar el Product Owner, ¿no? Y pasamos a una etapa donde tiene que priorizar todos esos requerimientos que han sido escuchados, tiene que priorizarlos y esta priorización puede ser bajo dos enfoques. Primero, por la oportunidad de poder entregar un producto que cumpla con ciertas condiciones, ¿no? En tiempo oportuno, por el famoso time to market, o también por el retorno de la inversión que represente desarrollar un incremento de un producto o servicio, para finalmente empezar a conformar toda la lista de lo que va a ser el Product Backlog o el conjunto de requerimientos que va a tener el producto o servicio. Pero me quiero detener acá un poco en lo que es el proceso de priorizar. Vamos a ver un poquito más a detalle. Y aquí, en este proceso de priorizar, requiere de un análisis, justamente que está a cargo del Product Owner, como bien les he dicho, donde nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si dentro de los requerimientos que nos han hecho llegar, ya sean los clientes, los stakeholders, puede ser que se haya omitido algún nuevo requerimiento. Entonces, estamos prestos a siempre escuchar esos nuevos requerimientos que puedan llegar, ¿no? De repente, ya antes de empezar el proceso, alguien puede dar la alerta de que hemos omitido algo y estamos prestos para poder incluir eso. También
responsabilidad del Product Owner el poder evaluar entre estos requerimientos que tiene, aquellos que puedan ser necesarios, que puedan ser repriorizados. Si me explico, pudiendo analizar, por ejemplo, si existen dependencias por necesidad de que algo vaya primero antes que se desarrolle alguna otra característica, o también en ocasiones cuando tenemos un requerimiento que ha sido muy ambiguo, pero está en la lista y esto necesita ser tener una información más a detalle, por lo tanto, un refinamiento que nos permita decir, bueno, lo que me has pedido, esto lo hemos dividido en estas otras partes que ahora tienen mucho más sentido y ahora tienen un fin y un alcance definido. También el Product Owner se va a encontrar, por ejemplo, con un montón de características, requerimientos, que de repente en cierta etapa de su evaluación puedan ser descartados, no eliminados, sino descartados de poder ser incluidos en un sprint, ¿no? Para que simplemente puedan formar parte de lo que va a venir a futuro, en los siguientes sprints, y puedan ser justamente ahí, quedar registrados de manera oportuna, pero con una prioridad de repente mucho más baja. Y para la priorización, generalmente existen diferentes métodos que nos permiten hacer la priorización correspondiente. Uno de ellos justamente es el método de Moscú, que nos permite poder seleccionar aquellos requerimientos que sí o sí tienen que estar, tienen que formar parte de un incremento, ¿no? Entonces, poder empezar a clasificar aquellos requerimientos que sin su presencia, sin ser desarrollados, no podría tener forma un producto o servicio. Por otro lado, tenemos un segundo grupo para ver aquellos que deberían estar, pero obviamente si no están, no tenemos un impacto fuerte. Aquellos requerimientos que podrían estar, si lo tienen, genial, pero no tenemos una prioridad alta en este sentido, en este grupo de requerimientos. Y aquellos que van a ser descartados de momento, simplemente postergados para futuras entregas. Entonces, eso es lo que nos dice este método y a través de por ejemplo, aquí como podemos observar en la lámina, podemos empezar a categorizar en estas 4 áreas justamente aquellos requerimientos que deben estar, que tienen que estar como parte de un incremento, ¿no? Y lo que debería, lo que podría y lo que está descartado. Entonces, de esta manera podemos empezar a identificar lo que se conoce como el producto mínimo viable, ¿no? Aquello que sí o sí para iniciar un nuevo producto o servicio tiene que estar, ¿no? Y ahí empieza a tomar forma justamente el famoso MVP. Otra forma de priorizar el Product Backlog es justamente a través de esta matriz que nos permite decir, bueno, ok, vamos a empezar a atacar con lo que es urgente y lo que es importante en primer lugar. Luego iremos por lo que es urgente y no importante, por lo que es importante pero no urgente, y finalmente aquello que por ahora podemos ignorar porque no nos aporta mucho valor en esta etapa en la que estaríamos trabajando. Entonces, la idea acá, como pueden observar, es ver exactamente qué es lo que le brinda mayor valor al cliente de todos los requerimientos que nos han pedido. Nosotros, bueno, en todo caso, el Product Owner tiene la misión de identificar aquello que realmente le genera mayor valor. No olvidemos de que el cliente generalmente va a pedirnos cielo y tierra, ¿no es cierto? Nos va a pedir todo lo que él desea. Por poco que las cosas sean que el entregable producto cumpla con muchas características, pero la idea de agilidad justamente es poder entregar en corto tiempo un producto funcional. Por lo tanto, tenemos que hacer una priorización de lo que realmente es necesario y urgente, ¿no? Y así empezar a trabajar. Bueno, entonces, una vez que ya el Product Owner se ha encargado de hacer esta revisión, ha aplicado el método que más le convenga para hacer la priorización correspondiente, pues va a tener
una lista de requerimientos donde ya tiene clasificado aquello que necesariamente va a ser formar parte del producto y aquello que gradualmente vamos a ir incrementando sprint tras sprint hasta poder completar todo en la lista de requerimientos que nos hayan solicitado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros delimitar aquello que va a formar parte de lo que es el producto mínimo viable y, bueno, a partir de este momento es cuando el equipo de desarrollo, el famoso Scrum Team, es donde ya tiene que tomar participación, tiene que empezar a actuar. Y aquí son ellos los responsables de hacer una cotización del esfuerzo necesario para poder cumplir estos requerimientos y traducir a través de tareas técnicas y el esfuerzo que conlleva cada una de ellas. Entonces, de estos requerimientos que el Product Owner ha recopilado, la siguiente tarea de parte del Product Owner es poderlas transformar y traducir en historias de usuario, ¿no? En lo que es la manera en la que se tiene que redactar estos requerimientos que hemos ido recopilando con toda la interacción que hemos tenido. Hemos hablado de lo que es el producto mínimo viable. Y entonces aquí corresponde hacer una pequeña precisión en función de que cuando nosotros encaramos el desarrollo de un producto, de un servicio, en ocasiones lo que tenemos la tendencia de poder sencillamente de la nada empezar a querer, por ejemplo, tener el mejor producto, el mejor servicio, pero sin considerar de que existen etapas intermedias que es la mejor forma de poder entregar algo. Y en el ejemplo, en la lámina, ustedes tienen, por ejemplo, el objetivo es, por ejemplo, transportarse de un lugar a otro. Entonces, la recomendación es de que el desarrollo de esta herramienta de transporte pueda pasar por diferentes etapas, ¿sí? Que nos permitan gradualmente llegar a nuestro objetivo. Como pueden observar en la primera parte, en la parte inferior, esto es lo que es recomendable, porque si nuestro objetivo es podernos transportar, podemos pensar, por ejemplo, en una tabla con simplemente 2 ruedas, un famoso Sky, que nos permita llegar, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, al principio, con el esfuerzo de la persona que va a estar sobre el Sky, y bueno, tendrá sus pros y contras, como por ejemplo, no tendrá mucha estabilidad, de repente es un poco inseguro, etcétera, pero es parte y cumple el objetivo de podernos transportar de un lugar a otro. Pero también, si esto, por ejemplo, ya va madurando un poco más en cuanto a su uso, podemos pensar y detectamos de que necesitamos, por ejemplo, tener mayor control en la dirección, ¿no? Mayor estabilidad. Entonces podemos pensar en un siguiente incremento, que en este caso puede ser un monopatín, donde tenemos ya mayor control en la dirección, una estabilidad mayor. Y bueno, seguimos cumpliendo con nuestro objetivo que nos permite transportar, pero con mejores características. Y ya siguiendo esta evolución natural, podemos pensar que necesitamos mayor comodidad, ya no solamente queremos estar de pie durante el transporte, sino queremos ir un poquito más cómodos, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar en lo que es la construcción de una bicicleta que nos dé mayor confort en el proceso de transportarnos, ¿no? Pero eso todavía sigue, si bien ha ido evolucionando, fíjense que hemos partido de una pequeña tabla con 2 ruedas, esto ha ido evolucionando para darnos mayores comodidades, ventajas, pero por ejemplo, en este estado, ¿qué podríamos decir? De que todavía no tenemos la velocidad que quisiéramos, ¿no? Porque todo está impulsado por la persona que va a conducir la bicicleta. Entonces, aquí surge un nuevo requerimiento, una nueva mejora, y aquí podemos pensar ya en construir una motocicleta, ¿no? Que va a tener un motor que me va a permitir alcanzar cierta velocidad, mayor confort en el transporte mismo, etcétera. Pero aún así, tiene también todavía sus pros y contras, como por ejemplo, no es muy seguro, estamos expuestos al aire libre, entonces podemos estar, por ejemplo, y si en caso llueve, nos podemos mojar, o de repente el tema de un día soleado también puede ser muy fatigante, ¿no? Entonces, podemos pensar ya en que es necesario
dar el siguiente paso y el construir un vehículo que tenga mayor estabilidad, mayores condiciones, aire acondicionado, y bueno, diferentes características que cumpla justamente nuestro objetivo principal, que era el de transportarnos. Entonces, esta es la recomendación de poder empezar a hacer de a poco, ¿no? Entonces, empezar a entregar, hacer entregas pequeñas, pero que vayan cumpliendo con el objetivo del cliente, ¿no? Que en este caso, como habíamos indicado, era transportarse. Entonces, hemos ido haciendo entregas que gradualmente han ido mejorando paso a paso. Y lo que no deberíamos hacer es, por ejemplo, si el objetivo era transportarnos, pensar en tener 2 ruedas y de repente directamente ya pensar en lo que es construir un automóvil, ¿no? Con ciertas características, de repente que no tenga, por ejemplo, aire acondicionado, que sea, digamos, sin una cubierta, ¿no? Entonces, no es lo recomendable porque aquí, por ejemplo, el pasar de este estado a este otro, conlleva de repente omitir muchas características que solamente cuando hacemos este proceso iterativo e incremental nos permite conocer las ventajas de lo que estamos haciendo, conocer y estar conscientes de cómo estamos mejorando en el proceso, ¿no? Entonces, es justamente, esta lámina tiene ese objetivo de podernos darnos a conocer cuál es la mejor forma de poder hacer un nuevo producto o servicio. Bueno, continuamos entonces. Yo les decía ya que una vez que el Product Owner tiene los requerimientos definidos, totalmente priorizados de acuerdo a lo que hemos visto, le toca ahora empezar a traducir estos requerimientos en historias de usuario. Y acá debemos ser honestos, el proceso de traducir estas historias de usuario, uno podría decir, no, pero si es tan simple, solamente copiar y pegar. Pero la experiencia nos ha mostrado de que no es tan simple como copiar y pegar. ¿Por qué? Porque conlleva, por ejemplo, el desafío de poder escribir en un lenguaje totalmente legible, entendible, pero no solamente para el Product Owner, sino para el equipo de desarrollo, para que ellos puedan entender qué es lo que estamos solicitando. Y entonces aquí tenemos una plantilla que seguramente ustedes, quizás algunos que han investigado ya han podido ver varios ejemplos, y tiene una estructura, ¿no? Empezamos, por ejemplo, para decir que queremos un requerimiento con un perfil, con un rol de usuario, ¿no? Aquí diremos, por ejemplo, quiero ser como usuario final, como administrador, necesito, ¿qué es lo que necesito? Quiero y tengo que plasmar el objetivo del requerimiento y aquí en palabras simples tenemos que escribir esa necesidad que tenemos para poder cumplir un requerimiento. Complementamos con el objetivo. ¿Para qué queremos? ¿Cuál es el beneficio de poder asignarle tiempo y esfuerzo para poder desarrollar o atender este requerimiento? Entonces, esta es la estructura de lo que es las famosas historias de usuario, que como pueden ver, tiene una estructura bastante simple y la recomendación también es de que estas historias de usuario tengan un lenguaje sumamente simple, lo más detallado posible, digamos ahí como que hay que encontrar el equilibrio, y tiene que estar acompañado con lo que son los criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación que van a permitir en etapas posteriores poder validar que lo que nos está entregando el equipo de desarrollo cumple lo que se le ha solicitado, ¿no? Por ejemplo, ahí diremos si tiene, qué sé yo, si queremos una pantalla que nos permita recepcionar, por ejemplo, comentarios, entonces diremos, sí o sí el comentario es obligatorio, los comentarios no pueden tener más de 500 caracteres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que formar parte de lo que es una historia de usuario con esos criterios de validación. Y aquí hay que ser honestos. A ver, me ha tocado la experiencia de trabajar con diferentes áreas de usuario, no en la empresa que estoy actualmente, sino en otra, donde yo he visto, por ejemplo, que cuando las áreas de negocio empezaban a solicitar y decir, ok, necesito que hagan un desarrollo para el área y estos son mis requerimientos. Y sus requerimientos en ocasiones eran simplemente un conjunto de 2 párrafos,
donde ahí, según la persona que estaba enviándonos el requerimiento, estaba totalmente explicado lo que necesitaba. Y la verdad es de que, digamos, la cultura en esa otra empresa no llegaba más. Sencillamente, esa era la única participación que teníamos. Entonces, trabajar con un requerimiento ambiguo, escaso de detalles, es sumamente complicado porque, por un lado, no tenemos claridad de lo que exactamente quiere el cliente y en ocasiones a veces el cliente ni siquiera sabe lo que realmente necesita, ¿no? Hay que ser honestos, eso es también otro desafío y otro tema por el cual podríamos conversar. Entonces, el poder definir estos requerimientos es sumamente importante porque de esto va a, va a depender el éxito de lo que tengamos al poder empezar a desarrollar y hacer la entrega del producto. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, el llenado de una historia de usuario que cumple con la estructura que estamos definiendo. Como usuario web, por ejemplo, quiero consultar la tabla de pedidos, vamos a suponer que es de un comercio, para saber, por ejemplo, el estado de todos los pedidos que se han realizado, ¿no? Entonces, ahí es la forma en la que tenemos que empezar a escribir estos requerimientos con esa claridad y con esa simpleza. Entonces, esto es una de las recomendaciones más importantes en ese sentido. Ahora, por supuesto que las historias de usuario no solamente tienen que ser escritas así, por así como les decía, copiar y pegar o empezar a escribir un poquito y ya está. Existen también mecanismos que nos permiten garantizar y evaluar la calidad de estas historias de usuario. Y aquí tenemos, por ejemplo, un método INVEST que nos permite decir, bueno, hay que evaluar si una historia es independiente, ¿no? Por eso es que se dice que las historias de usuario tienen que ser lo más atómicas posibles, independientes para que puedan ser desarrolladas. Si pueden ser negociables en ocasiones para ver, por ejemplo, si incorporamos esto, sacamos esto para más adelante o intercambiamos con otro requerimiento. Si nos genera algún valor, ¿no? Para el cliente, si es plenamente identificable el valor que está generando, si va a ser posible estimar el esfuerzo necesario para poder realizar, tiene que ser lo más detallado, pero también conciso posible, ¿no? Un tamaño, digamos, no muy extendido, pero sí con la suficiente información para poder entender y comprender lo que se quiere. Y finalmente también tiene que ser debidamente probado, ¿no? A través de los criterios de aceptación que se puedan definir por cada historia. Entonces aquí tenemos en pantalla varios ejemplos, voy a leer un par de ellos. Como un cliente, quiero consultar el catálogo para encontrar el producto que deseo comprar, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, es la redacción simple, sencilla de un requerimiento. Otro, podemos decir acá, como usuario final, por ejemplo, fíjense que aquí en cada uno de ellos definimos el rol que estamos ahí definiendo para poder acceder a un requerimiento, ¿no? Como usuario, como administrador, como cliente. Y aquí decimos, como usuario final, quiero generar, por ejemplo, un backup de todos los pagos mensuales en mi disco duro. ¿Para qué? Para resguardar mi información. Tiene que tener la debida justificación del por qué estoy pidiendo un desarrollo, ¿no? Entonces, aquí esta estructura de 3 partes es plenamente recomendable y tiene que estar apoyada por los criterios de validación. Bueno, entonces, una vez que el Product Owner se ha encargado de traducir todos los requerimientos en un lenguaje más sencillo, más simple a través de historias de usuario, corresponde empezar a organizar estas historias de usuario. Ya puede ser a través de diferentes herramientas que nos permiten hacer esto justamente como la herramienta Jira, que nos permite agrupar historias de usuario y definir, por ejemplo, épicas que van a conformar, por ejemplo, lo que es un módulo dentro de todo lo que es un producto o servicio.
¿no? Y empezar a poder entender cuál es la lógica, cuáles son los requerimientos que tienen relación, etcétera, para que tengamos una visión holística de todo el requerimiento que vamos a atender durante un sprint, ¿no? Entonces, ahí está, y obviamente esta es la recomendación y esta es la tarea que tiene que hacer el Product Owner. Inmediatamente después de esto, viene la participación del equipo de desarrollo, porque el equipo de desarrollo es quien va a consumir estas historias de usuario, se va a hacer cargo de poder interpretar lo que le estamos solicitando y poder asociar qué tareas técnicas son necesarias para poder dar vida al requerimiento que nos están pidiendo. Y estas tareas técnicas que, por ejemplo, vamos a empezar a listar, pues tienen que tener una cotización de esfuerzo necesario que va a demandar su realización. Por lo tanto, el equipo de desarrollo aquí es el encargado de decir, ok, para el requerimiento A o para la historia de usuario A, necesito hacer estas tareas técnicas, 3, 4, 5, las que consideren necesarias, ¿sí? Y para cada tarea técnica, el equipo de desarrollo es quien tiene que empezar a cotizar y estimar el esfuerzo necesario. En mucha literatura de Scrum se recomienda aplicar, por ejemplo, métodos como el Pocket para poder hacer la estimación del esfuerzo. Y les voy a dar una apreciación personal. No estoy muy a favor justamente de aplicar esta técnica. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si estamos trabajando con todo el equipo, este método Pocket lo que pretende es de que las personas que están en el proceso de la planificación, como por ejemplo el Product Owner, el equipo de desarrollo, empiecen a compartir criterios de cuánto tiempo debería durarnos realizar una tarea técnica. Pero aquí yo tengo, digamos, ahí la interrogante. El Product Owner, por ejemplo, es una persona que está orientada más a lo que es el área de negocio. Entonces, su experiencia a nivel de desarrollo es prácticamente poca. No sé que, por ejemplo, tenga una experiencia previa, pero sin embargo, su rol es otro. Y quienes realmente tienen la expertise y el conocimiento de poder decir, esta tarea técnica me va a demandar tanto nivel de esfuerzo, es solamente, en mi criterio, el equipo, el Scrum Team, ¿no? El equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque con su experiencia ellos nos dirán, esto me demanda hacer 3 días por estas razones. Y seguramente ahí con el Scrum Master podrán compartir o de repente con el asesoramiento de otra persona técnica del área de desarrollo, con una instancia superior, puedan compartir y debatir de repente algunos aspectos que nos ayude a afinar esa estimación, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la recomendación que puedo compartir con ustedes. Todo esto que hemos ido conversando es prácticamente uno de los inputs para lo que es el proceso del famoso sprint planning, ¿no? Ya que el Product Owner se ha encargado de traducir los requerimientos, de llevarlos a lo que es historias de usuario. Estas historias de usuario han sido debidamente categorizadas, priorizadas, y entonces empieza el trabajo ya de estos 3 roles, donde van a participar el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team, para poder decir, bueno, ¿cuánto de duración va a tener el presente sprint? Vamos a entender cuál es la complejidad de este sprint en el que vamos a trabajar, ¿no? Y seguramente, dependiendo del contexto, el proyecto y el sprint en el que estemos trabajando, puede ser necesario convocar actores externos, como por ejemplo, podemos pedir la participación de alguien experto en el negocio, ¿sí? O de repente el asesoramiento de alguna persona que tenga que ver con temas de seguridad o quizás un experto, por ejemplo, en temas de base de datos, etcétera. Dependiendo del contexto y lo que tengamos que hacer, las tareas técnicas que se hayan podido identificar, nos va a dar luces para ver con quiénes más podemos conversar, a quiénes más podemos pedir un asesoramiento y ver si estamos encarando e interpretando de manera correcta lo que nos están solicitando, ¿no? Entonces,
Esto es lo que se tiene que realizar en lo que es el sprint planning. Por lo tanto, luego de que tenemos nosotros la priorización de los requerimientos, de las historias de usuario, y ya conocemos, por ejemplo, la velocidad que tiene el equipo de desarrollo, el nivel de capacidad que tiene, vale decir, cuántas historias de usuario podríamos realizar en una semana, por ejemplo, considerando la cantidad de personas que conforma el equipo de desarrollo. También hay que tomar consideraciones de cuál ha sido el último incremento que hemos realizado para ver en qué condiciones hemos quedado anteriormente o cuáles pueden ser nuestras futuras o nuestras actuales restricciones. Todos esos temas tienen que ser analizados en la planificación para luego definir con precisión y con claridad cuál es el objetivo del sprint en el que vamos a trabajar, qué es lo que pretendemos generar como un entregable en corto tiempo. Y en función a este objetivo, ya vamos a conocer plenamente cuáles son esos requerimientos, esas historias de usuario que van a conformar parte de lo que es el sprint. Y bueno, hasta ahí estamos todavía procesando lo que es realizando, perdón, la etapa de planificación y en una sesión compartida con todos los actores de la célula ágil, es donde tenemos que tener, por ejemplo, una lectura de estas historias de usuario que hemos indicado, para que nuestros amigos del área técnica, del área de desarrollo, definan esas tareas técnicas, puntualicen cuáles son, vayan estimando el nivel de esfuerzo necesario, y bueno, al final ya tenemos como resultado final todos estos requerimientos, estas historias de usuario, con su respectivo esfuerzo asociado para cada uno. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar implementar o desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como les decía acá, el equipo, el Scrum Team, es el más recomendado para quien pueda definir y estimar los tiempos necesarios. Y entonces, hasta ahí habríamos concluido con lo que es la etapa de la planificación. Y ahora nos vamos a enfocar a lo que es la realización del sprint propiamente. Entonces aquí ya cuando hemos finalizado la etapa de planificación, decimos todos, arrancamos con el sprint, ya tenemos claras las ideas, las tareas que tenemos que realizar y inmediatamente empezamos a programar lo que son las reuniones diarias, las reuniones en las cuales vamos a poder hacer el seguimiento correspondiente. Estas reuniones diarias tienen en promedio como máximo poder durar 15 minutos. Pueden ser de 5 a 15 minutos. Hemos tenido, por ejemplo, experiencias que en ocasiones hemos podido sobrepasar un poquito este tiempo, hasta 20, pero lo ideal es de que podamos delimitarnos como máximo en un tiempo de 15 minutos. ¿Por qué? Porque este tiempo nos va a permitir a nosotros poder conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho el día anterior, qué es lo que vamos a hacer. Esta sesión del Daily Meeting tiene que estar programado siempre. Lo recomendable es a principios de la mañana, en un mismo lugar y a una misma hora, de tal forma que todos sepamos que tenemos que acudir a esta cita diaria y poder tener el reporte de avance que tenemos, ¿no? Donde el principal objetivo, más allá de reportar lo que estamos haciendo, es coordinar el trabajo en equipo, ¿no? De repente ahí, por ejemplo, tenemos algunas dependencias que se han generado entre el equipo de desarrollo, tenemos quizás algunos impedimentos que se han generado. De repente no tenemos acceso a un servidor de base de datos, no estamos con acceso al equipo de desarrollo, etcétera. O situaciones donde se requiere participar y ahí necesitamos de repente la participación de algún experto, y puede ser en el área de infraestructura, en el área de base de datos, en el área de servidores. Es decir, es amplia las posibilidades para poder coordinar y la necesidad que pueda ir surgiendo, ¿no? Y acá obviamente es una actividad en la que participan dos roles: el Scrum Team, el equipo de desarrollo, y el Scrum Master. Pero aquí la presencia del Scrum Master no significa de que es la persona que la autoridad para poder conducir todo esto, sino que es simplemente una persona que está ahí acompañando todo el proceso como parte del equipo.
No así como que es la instancia superior a la que hay que rendir, por ejemplo, un informe y ver qué estamos haciendo. No, la idea justamente de la agilidad es de propiciar el trabajo colaborativo en un sentido horizontal, donde no existe, por ejemplo, esas diferencias de jerárquicas que nos digan, no, está el Scrum Master, así que hay que reportar solamente algunas cosas buenas y quizás no reportar otras, o si no las reportamos nos pueden llamar la atención. No, hay que quitar de lado justamente esas ideas erróneas, porque aquí lo que se intenta fomentar es precisamente el trabajo colaborativo, el enfoque eliminando esas diferencias jerárquicas que puedan existir, ¿no? Entonces, en ocasiones puede ser propicio también invitar al Product Owner para que nos pueda aclarar quizás alguna nueva historia de usuario en la que estaríamos trabajando, o quizás alguna consulta o duda que pueda surgir, ¿no? También puede ser propicio para invitar a otras personas que participen en una sesión para aclaraciones de expertos en otras áreas, etcétera. Y bueno, a través del famoso daily meeting, como les decía, es principalmente coordinar el trabajo, pero también existen recomendaciones, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado de que hay que responder a 3 famosas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tareas están en proceso? ¿Cómo estamos? Si estamos en plazo o estamos demorados, si hay algún impedimento. Pero también, y escuchaba en una de las charlas que nos brindaba uno de nuestros compañeros el día lunes, y me pareció muy importante rescatar esta frase, y él nos decía que también hoy en día se está apuntando a que en los daily meetings el equipo de desarrollo no solamente cumpla con este protocolo de tener 3 preguntas, sino incorporar una cuarta, que en la que diga, a ver, ¿en qué puedo apoyar? Estoy un poco libre, por ejemplo, he cumplido mis tareas oportunamente o de repente en menos tiempo de lo que estaba estimando. Estoy disponible, ¿en qué puedo apoyarles? ¿No? Yo creo que también aquí es un momento propicio como para poder impulsar esta nueva forma de trabajo. Recuerden ustedes de que lo que pretendemos es encarar un trabajo colaborativo entre todos. Y esto obviamente tiene que formar parte de la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? De todos los integrantes del equipo. Bueno, como resultado de las famosas daily meetings o las reuniones diarias, tenemos que actualizar, por ejemplo, el estado del sprint backlog. Esto puede ser a través de un tablero de Kanban. Bueno, pero permíteme, aquí había resaltado el hecho que en estas sesiones no solamente es reportar, sino el objetivo es colaborar entre el equipo, ¿no? Eso es importante. Y bueno, el estado de avance, pues hay que empezar a actualizar básicamente en un tablero Scrum. Por ejemplo, aquí puede ser plenamente válido el uso de la aplicación Jira, como que muchos seguramente han escuchado. Y también corresponde actualizar el gráfico Bourdain, que nos permite ver si estamos o no cumpliendo con lo planificado, si nos estamos desfasando en tiempo, o de repente hemos subestimado algunas tareas que nosotros habíamos dicho que nos va a durar, qué sé yo, 5 puntos de esfuerzo, en realidad lo hemos hecho en 2, entonces vamos también obteniendo información histórica que nos va a permitir de acumular y de aquí en adelante tener información histórica para ir conociendo cuál es el nivel de capacidad que tiene el equipo de desarrollo. Bien, hasta este momento nosotros hemos concluido la etapa de planificación, hemos empezado ya lo que es el proceso mismo del sprint a través de las sesiones, los reportes, etcétera. Y a continuación nos toca ver cuáles son las actividades que van a conformar parte del cierre de un ciclo, de un sprint, ¿no? Entonces, hasta antes de empezar estas tareas del cierre del sprint, debemos mencionar de que todo lo que se ha hecho hasta este punto es haber
transcrito los requerimientos en historias de usuario, haber definido las tareas técnicas, haber empezado a trabajar en esas tareas técnicas de acuerdo a la estimación del esfuerzo y paulatinamente vamos entregando nosotros funcionalidad de acuerdo a las historias que hemos generado, ¿no? Y bueno, la participación aquí es importante del área de QA, porque recuerden ustedes de que la idea es poder entregarle software funcional, pero con valor al cliente final. Y entre los objetivos también está el de poder mejorar el nivel de satisfacción que tenga el cliente. Pero eso solamente podemos garantizar si de manera oportuna empezamos también a ver la calidad de lo que estamos produciendo, de lo que estamos generando. Por lo tanto, la coalición o el trabajo integrado de las áreas de desarrollo y del área de QA es muy importante. Por eso mismo es de que nosotros, por ejemplo, en la empresa hemos incorporado el hecho de que el área de QA participa de manera anticipada, vale decir que apenas el equipo de desarrollo haya completado una historia de usuario, es momento oportuno para que el área de QA empiece a revisar, validar si cumple con la historia de usuario y con todos los criterios de validación. Entonces, de manera inmediata, el área de QA es el responsable de poder indicar si estamos o no cumpliendo con la historia de usuario, con el requerimiento, si existen observaciones, si hay recomendaciones, quizás recomendaciones de forma o de fondo, según corresponda. Entonces, el área de QA es la instancia que inmediatamente al finalizar el desarrollo de una historia de usuario nos tendrá que informar para luego tomar acciones y ver qué tenemos que hacer, mejorar, de repente hay que hacer alguna corrección, quizás han encontrado algún bug que se le ha pasado, digamos, al equipo de desarrollo en sus pruebas internas que ellos tienen, etcétera. O sea, el trabajo y el rol que cumple el área de QA es muy importante. Por eso es de que tenemos que propiciar el trabajo colaborativo entre estas dos instancias. Bueno, si todo eso se ha llevado a cabo de la manera que esperamos y de la manera que estamos explicando, empezamos ya con el cierre del ciclo. Vale decir de que hasta este punto hemos empezado, hemos concluido, perdón, con el desarrollo de todas las historias de usuario que nos han solicitado, ¿no? Estas historias de usuario que obviamente en su momento han sido priorizadas y llega el momento de verificar si el conjunto de estas historias de usuario realmente cumple lo que se ha solicitado. Entonces, esto es un evento o una ceremonia llamada Sprint Review, donde se hace la revisión por parte del Product Owner, en su defecto con el apoyo del Scrum Team, para presentar a los stakeholders o a los clientes el nuevo incremento, todo el desarrollo que hemos realizado, pero ver desde un punto de vista práctico, funcional. No solamente es un reporte, es decir, no le vamos a entregar, me has dado 10 historias de usuario, las 10 historias de usuario han sido hechas y están al 100%. No, necesitamos tener una experiencia un poco más cercana, en vivo, poder hacer una demostración de cuál es la funcionalidad que hemos alcanzado durante la ejecución del sprint. Entonces, acá la responsabilidad, por ejemplo, del Product Owner y de los stakeholders es de poder evaluar cada una de las historias ya desde un punto de vista de negocio y ver si estas realmente cumplen con todo lo que se ha solicitado, ¿no? Y empezamos a comparar lo solicitado en las historias versus la funcionalidad que tenemos en el entregable que nos están presentando, ¿no? Y acá, obviamente, el Product Owner, juntamente con el interesado, es quien nos dice que acepta o rechaza el entregable, ¿no? Ellos tienen la potestad de poder decir se acepta o se rechaza. Si fuera el caso, el peor caso, el escenario de rechazar el entregable, significa de que hay todavía tareas por hacer. Deberá justificarse y enfocarse en aquellas cosas, en aquellas razones por las cuales no estarían aceptando el entregable. Seguramente nos dirán,
ahora me doy cuenta de que mi requerimiento está incompleto. Necesito que se pueda complementar con A, B, C, D. O de repente digan, no, lo que tú me has entregado no está cumpliendo con lo que yo esperaba. O de repente no tiene, quizás un poquito viendo más allá, no tiene, por ejemplo, características principales como velocidad, por ejemplo, ¿no? Factores que de repente no están plasmados en las historias de usuario, pero que pueden ser significativas para el área de negocio y que es una característica que quizás no lo han incluido como un criterio de validación, ¿no? Y ahí podrán empezar a negociar y ver qué acciones podemos llevar. Recuerden que en el framework Scrum, nosotros empezamos a cambiar la visión y somos más receptibles a todos los cambios que puedan suceder durante todo el proceso, ¿no? Entonces, si hay algo que no está acorde a lo que nos han solicitado o de repente no se ha explicado bien o no se ha entendido bien, es el momento para poder conversar y poder interactuar entre los diferentes actores, entre los clientes, los solicitantes, el product owner, el equipo de desarrollo, acompañados con el Scrum Master y en conjunto entre todos encontrar una solución. Recuerden uno de los valores, ¿no es cierto? Se da prioridad a la interacción de personas más que al resto de situaciones. Por lo tanto, lo más importante aquí es de que todos los participantes, los actores del proceso puedan interactuar, conversar y llegar a acuerdos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, aquí esta sesión del Sprint Review generalmente tiene que tener una duración dependiendo de la complejidad del sprint, ¿ya? Vale decir que puede ser una sesión de 1 hora, 2 horas, 3, hasta 4. ¿Ya? Ese sería el límite, dependiendo la cantidad de historias que se han trabajado, la complejidad del mismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que contemplar. Entre las características que podemos también destacar, podemos decir que es el momento para poder discutir, por ejemplo, cuál es el alcance del siguiente sprint. Una vez que ya, por ejemplo, el área de negocio ha podido ver en vivo todo aquello que ha solicitado, de repente empiezan a surgir las ideas, excelente, ya tengo esta funcionalidad, empiezan a pensar en futuras características del próximo sprint, ¿no? Y es el momento para decir, queremos que se pueda adicionar las características A, B, C, ¿no? O de repente decir, ok, había pensado en estos otros requerimientos que estaban, qué sé yo, para un tercer incremento y creo que ahora corresponde darle mayor prioridad porque hemos visto que el mercado está demandando estas características, ¿no? Entonces, puede haber cambiado, por ejemplo, la situación de lo que se tenía planificado en un inicio versus lo que realmente se está viviendo a la fecha y luego de haber entregado un incremento de acuerdo a las historias que han solicitado. Entonces, aquí es muy importante de que saber qué responsabilidades tienen tanto el product owner como los stakeholders, ¿no? Ellos son los que tienen la autoridad para aceptar o rechazar un incremento, tienen la autoridad para sugerir, por ejemplo, cambios en los futuros sprints o identificar lo que vamos a hacer más adelante, o finalmente, si es que no están de acuerdo o de repente se dan cuenta de que no es propicio sacar este incremento al mercado por alguna razón X, pues pueden decir ellos, rechazamos el incremento, postergamos, no, podemos decir, por ahora hacemos una pausa en este proceso. Ellos son los que van a decidir justamente de estas acciones a seguir, ¿no? Ese es el nivel de responsabilidad. Bueno, una vez que hemos realizado la retrospectiva como tal, empezamos la revisión del incremento de los entregables, empezamos a pensar ahora en una última ceremonia, en un último evento, denominado Sprint Retrospective, donde el principal objetivo es tener un espacio entre todos los integrantes del equipo, de la célula ágil, para empezar a conocer y a compartir y evaluar aquellos aciertos que hemos tenido como equipo, aquellos desaciertos, aquellas situaciones en las cuales nos hemos equivocado, aquellas situaciones en las cuales nos han generado algunos problemas o por alguna razón sencillamente no ha funcionado
pese a haber hecho el esfuerzo necesario, haber tomado acción, etcétera. Entonces, es el momento de poder compartir. Y también tenemos que poder evaluar qué es lo que vamos a hacer para poder mejorar para los siguientes sprints, de acuerdo a la experiencia que acabamos de tener al finalizar un sprint, ¿no? Y aquí viene ligado justamente una de las técnicas de poder mejorar que proviene del Lean, justamente para poder decir que vamos a implementar esas pequeñas mejoras que podemos implementar a cualquier parte del proceso que acabamos de finalizar, ya sea, por ejemplo, en la planificación, en la ejecución de los dailies, en el proceso mismo de desarrollo, en la coordinación que pueda ser necesario, etcétera. En todas las etapas en las que hemos ido trabajando durante el desarrollo de un sprint, es el momento oportuno para decir, ok, nos hemos equivocado en estas situaciones, este es nuestro plan de acción, esto es lo que vamos a hacer para poder mejorar como parte de ese proceso de mejora continua, y se define un plan, se definen responsables y se definen fechas para poder cumplir con estas tareas que se puedan definir. Entonces, esos son los objetivos de esta retrospectiva, de esta autocrítica que tiene que existir en el equipo. Y también debo ser honesto que es, de repente, al inicio, como que todos quieren ser jueces y nadie quiere ser, por ejemplo, no existe la visión propositiva, ¿no? Eso es lo que he podido experimentar. Entonces, ahí, por ejemplo, las personas o los otros integrantes del equipo, quienes no han estado en el esfuerzo del día a día, llegan a esta etapa con muchas ganas de decir, pero te has equivocado en esto, en esto, en esto, en esto. Y a veces no existe, por ejemplo, la visión de decir, ok, se han equivocado en esto, pero creo que podemos mejorar de esta forma. Y ese es el verdadero espíritu que debe haber en cada uno de los participantes de este proceso de la retrospectiva. Una visión propositiva, una autocrítica positiva para que podamos decir, y en conjunto, decir, nos hemos equivocado, podemos corregir de esta manera, ¿qué opinan? Y plantear soluciones. Ese es el verdadero espíritu que debe existir en esta etapa de la retrospectiva. Finalmente debo mencionar de que este es el evento que va a cerrar una iteración. Tenemos como promedio, digamos, de duración 30 minutos, puede extenderse dependiendo de la complejidad y de los temas que sean necesarios tratar, o de la amplitud del sprint, puede durar hasta máximo 2 o 3 horas. Como les he dicho, es un autoanálisis, pero en conjunto, no solamente de un grupo de personas, ¿no? No solamente del equipo de desarrollo, del Product Owner o del Scrum Master, sino de todos en conjunto, ¿no? Después de la retrospectiva, como parte del proceso de flujo continuo, tiene que seguir inmediatamente la siguiente planificación del siguiente sprint. Por lo tanto, acá la tarea del Product Owner ya es estar preparando las nuevas historias de usuario que podrían formar parte del siguiente sprint, hacer su priorización correspondiente, su evaluación, y luego inmediatamente finalicemos esto, poder presentar y decir, ok, esos son los nuevos requerimientos para el siguiente incremento que vamos a realizar. Y bueno, como ustedes han podido observar, hablando del sprint en su conjunto, es todo el ciclo que viene desde lo que es la planificación, el desarrollo como tal, la entrega y las pruebas correspondientes. El sprint en general puede durar como mínimo una semana, dependiendo, por ejemplo, la complejidad y las tareas técnicas que tengamos que hacer, las historias de usuario que tengamos que resolver. O en su defecto también podemos definir el límite máximo, que ahí lo recomendable es que podamos llegar a unas 4 semanas como máximo, ¿no? Ideal que puedan ser 2 semanas para poder entregar ya en 10 días un nuevo incremento totalmente funcional, probado y validado. Ese es el objetivo. Ahora, por ejemplo, nosotros como experiencia puedo comentar de que al principio ha sido complicado porque la duración de los sprints
no siempre han sido las ideales, ¿no? Nos hemos excedido, por ejemplo, en plazos, pero esto como que viene a ser parte del mismo proceso de aprendizaje de todo el equipo, ¿no? No es que alguien tenga la culpa, sino que es parte del mismo proceso. Y ahí gradualmente hemos ido mejorando, afinando nuestros procesos, ya sea en la planificación, en la revisión de las historias de usuario o en el mismo proceso de desarrollo. Por lo tanto, yo podría decir de que en promedio un sprint generalmente va a durar 4 semanas y eso, por ejemplo, a nivel de la empresa donde trabajo, es donde al nivel que hemos llegado nosotros como promedio de duración, 4 semanas. Algo importante y es propicio mencionar de que un sprint no puede cambiar de objetivo. Eso es importantísimo poderlo resaltar. Vale decir que si el sprint, por ejemplo, tiene como objetivo, qué sé yo, generar un módulo que va a contemplar con 5 opciones, entre las cuales están plenamente definidas una pantalla de registro, pantallas de validación, ciertos reportes. Esos son los elementos que conforman el sprint y nos dirán, todo esto hace a un módulo X. Y entonces el objetivo del sprint es poder implementar o incrementar este nuevo módulo a nuestro producto o servicio. Por lo tanto, ese objetivo no puede variar en el tiempo. Lo que sí puede cambiar es justamente de repente poder hacer un intercambio de historias de usuario, quizás algunas que han podido ser repriorizadas durante el proceso, quizás se han dado cuenta que necesitamos incorporar una nueva historia que no había sido analizada o de repente surgió producto del mismo análisis ya de estar desarrollando en vivo todo lo que nos están pidiendo y nos damos cuenta que existe alguna dependencia. Entonces ahí sí es factible poder decir, necesito incorporar esta nueva historia de usuario, pero esta historia si la incorporo me impacta en el tiempo, hace que la duración del sprint se tenga que ampliar. ¿Estamos de acuerdo? Tendremos que consultar, por ejemplo, ahí al product owner, al cliente que ha solicitado y si con la venia de ellos, con el visto bueno, diremos, ok, sí podemos ampliar la duración del sprint o nos dirán no podemos, por lo tanto corresponde ahí empezar a negociar qué historia de usuario de las finales que nos quedan podemos dejar para el siguiente sprint y poder intercambiar por la nueva historia de usuario que se estaría generando o que nos hemos dado cuenta que es necesario trabajar en ella, ¿no? Entonces, y solamente también aquí es importante de resaltar, el cliente es quien puede decir, bueno, que este sprint ya no va. O sea, nos hemos dado cuenta que el negocio no va a ser factible, ya la demanda, digamos, de los clientes ha cambiado, ya no es necesario poder trabajar en sprint, en el sprint que estábamos trabajando, y por lo tanto es la única instancia que nos puede decir, cerramos el sprint. Puede ser que estemos a mitad del desarrollo o hayamos concluido el desarrollo como tal y nos digan, bueno, este sprint no va a pasar a producción, va a quedar ahí, por ejemplo, ahí en una pausa hasta que podamos encontrar el momento más oportuno para nuevamente incorporarlo. Entonces, ellos en conjunto con el Product Owner son las instancias encargadas de poder decidir si corresponde o no cerrar un sprint, hacer una pausa o dar viabilidad para poder continuar con el proceso. Bien, entonces hasta aquí hemos cerrado prácticamente los diferentes eventos o ceremonias que conllevan a la ejecución de todo un sprint, desde la planificación, el desarrollo, la revisión correspondiente y la etapa de análisis o autocrítica, ¿no? Y aquí me he permitido empezar a compilar algunos tips que deseo compartir con ustedes, perdón. Incursionar directamente en la agilidad en una empresa que probablemente tenga ya procedimientos definidos, que tienen, por ejemplo, ya la experiencia de trabajar con proyectos, con la metodología tradicional y con la forma de trabajo habitual, a veces nos
como que de repente nos hace perder de vista el hecho de que necesitamos para implementar la agilidad también incorporar una política, normas y procedimientos ágiles. Por lo tanto, también es una recomendación para quienes van a implementar esto, considerar el desarrollo de estos documentos que van a poder conducir el trabajo de todo el equipo, ¿no? A veces no solamente tenemos que estar basándonos en lo que nos dice el manifiesto ágil, lo que nos dice cómo tiene que ser el framework Scrum, sino que también dependiendo de las empresas es muy importante tener documentado y procedimentado justamente en la manera de accionar, cómo vamos a trabajar e implementar la agilidad. En cuanto a la conformación del equipo de trabajo, vale decir el Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Team y el Scrum Master, aquí es muy importante dejar en claro de que es necesario que tienen que tener una dedicación exclusiva. Es sumamente importante porque de esto depende el éxito de los diferentes sprints que vamos a tener. Si la dedicación no es exclusiva, honestamente considero de que es poco probable que podamos tener entregas oportunas en tiempos reducidos, en tiempos cortos, porque si las personas van a estar interactuando entre su trabajo diario y atender lo que es el desafío y las tareas de implementar un proyecto ágil, ahí va a ser muy complicado. Pienso que puede no ser difícil, pero va a requerir demasiado esfuerzo por quienes van a conformar y que tengan esta característica en el trabajo. Ahora, aquí había planteado una pregunta de qué depende el éxito de un sprint. Y entonces yo, por ejemplo, en el camino me preguntaba y hacía esta pregunta y decía, a ver, ¿cuáles son los factores clave de éxito? Y ahí me di cuenta de que principalmente si empezamos a desarrollar de manera inmediata, sin tener una debida calidad de las historias de usuario, pues eso nos va a generar muchos retrasos, muchas observaciones. Por lo tanto, elaborar unas buenas historias de usuario que tengan estándares de calidad, que hayan pasado por un filtro de calidad y que además sean específicas, detalladas, con criterios de validación adecuados y acordes a lo que se está pidiendo, es un elemento muy importante para tener éxito en un sprint, ¿ya? Para que cuando concluyamos el mismo, no lleguemos a una etapa y nos digan, pero esto no es lo que yo he pedido, no cumple con esto, falta esta característica, etc. Entonces es muy importante partir y saber desde el inicio qué es lo que necesitamos exactamente desde el principio. Luego, otro punto importante también que puedo compartir con ustedes es de que el equipo de desarrollo, el Scrum Team, pueda definir tareas técnicas, pero precisas, buenas tareas técnicas, ¿no? Y ahí con que ellos puedan definir, para este requerimiento que me están solicitando, necesito hacer la tarea A, B, C, plenamente descrito, detallado, con coherencia lógica, para que no exista, por ejemplo, que me he olvidado hacer esa tarea y en el proceso ellos se den cuenta de que habíamos asignado, por ejemplo, para una historia de usuario, cinco puntos de esfuerzo y de repente cuando están desarrollando y si no se ha hecho una buena descripción de las tareas técnicas, esto va a llevar a que digan, pero me falta 2 horas más porque no había contemplado estas características, esta dependencia, esta otra necesidad, etc. Entonces, todo eso tiene que estar plasmado a un detalle acorde a la complejidad del sprint, ¿no? Por lo tanto, una de las recomendaciones es que el equipo de desarrollo no tiene que suponer nada, tiene que preguntar hasta el mínimo detalle. Por eso es de que en la etapa de la planificación del famoso sprint planning es donde se tiene que enfocar con mayor énfasis para poder estar seguros de que estamos comprendiendo todo lo que nos están solicitando a través de las historias de usuario, validar si los criterios de validación son coherentes, que no estén cruzados, si tienen, por ejemplo, el nivel de especificidad suficiente,
¿no? Entonces, tiene que estar a ese nivel de las tareas técnicas. Y además, también se recurre, por ejemplo, a la experiencia que tenga el equipo de desarrollo, porque por más de que el product owner haya escrito unas buenas historias de usuario, detalladas, específicas, pero no hay que olvidar de que el product owner tiene visión de negocio. Entonces, no tiene la expertise técnica como para decir o identificar oportunamente algunas dependencias que puedan existir entre una u otra historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el equipo de desarrollo es quien va a decir con una visión técnica nos dirá, pero para lo que tú me estás diciendo, para la historia 2, necesito antes implementar la historia 3 porque esto me va a permitir, por ejemplo, tener disponibilidad de la base de datos para que luego pueda generar el registro correspondiente. Entonces ahí cambia un poquito el orden de las historias de usuario, nos dirán, necesito implementar esto, algunas recomendaciones inclusive para poder afinar el requerimiento o la misma historia de usuario o los mismos criterios de validación. Entonces, el equipo técnico nos dirán las dependencias que ellos puedan identificar o las mejoras que puedan existir. Otro de los tips que también es importante, ya que estamos hablando de entregar en corto tiempo diferentes incrementos con la intención de darle valor agregado al cliente, es precisamente el desafío de qué incremento vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entregarle una vez que hemos finalizado un sprint? Y aquí, si ustedes me pueden seguir en la pantalla, cada uno de estos representa un incremento de un producto o servicio. Entonces, elegir qué es lo siguiente que debemos hacer va a depender mucho, primero, del valor que realmente aporta el cliente, ¿no? O el beneficio que nos va a generar a nosotros como empresa el poder trabajar en este incremento. Entonces, es la manera de cómo poder elegir. Otra de las características y de los tips que he podido entender y tener la experiencia con el equipo es de que a veces lo que nos dice la teoría, lo que nos dice el framework Scrum como tal, lo que nos recomiendan, por ejemplo, los expertos a nivel de agilidad, todo eso puede ser, digamos, como que una línea base con la cual tengamos que trabajar. Pero nosotros, en el camino, y cada empresa tiene ese desafío de poder adaptar este framework al contexto de su empresa, ¿no? Y eso es justamente yo lo que entendí en el camino, porque al principio estábamos con la idea de seguir a rajatabla con todo lo que se había definido en el framework Scrum, con los lineamientos que habían dejado, por ejemplo, instancias anteriores a nosotros que estaban a cargo, y también inclusive algunas recomendaciones del coach que nos hacía, de decir, en ciertas ocasiones nos recomendaban ciertas formas de trabajo. Solamente tienen que ver con un equipo de desarrollo mucho más amplio, más grande, un equipo de desarrollo de 3, 4, 5 personas, un equipo de QA de 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, son realidades que quizás no son ni siquiera cercanas a lo que estamos viviendo en la empresa. Entonces, ahí nosotros tenemos la total libertad de decir, ok, tenemos que adaptar ciertas cosas a nuestra realidad, respetando obviamente los principios, los valores del manifiesto ágil, pero aquí uno de los conceptos principales es la adaptabilidad que tenemos a los objetivos, a los procesos mismos que puedan estar definidos. Otro punto importante tiene que ver justamente con que nosotros tenemos que darle un mayor énfasis a la calidad del producto o servicio. Y obviamente acá el área de QA es la instancia llamada a que nos pueda proporcionar esta información de manera oportuna, ¿no? Para decirnos si estamos o no encaminados, si estamos cumpliendo con las diferentes características que nos han solicitado, con los criterios de validación, etcétera. Entonces, son ellos, es la instancia la que nos tiene que decir ¿estamos o no estamos cumpliendo? Para que cuando nosotros podamos concluir un sprint, podamos tener
el entregable como tal, y este pueda pasar a producción libre de errores, ¿no? Entonces, esto es un punto importante que hay que darle mucho énfasis al proceso de revisión de la calidad de las diferentes historias de usuario. Por otro lado, también otro tip es aprender de la experiencia y del engagement de los stakeholders y los clientes que pueden ver, para ver, por ejemplo, y conocer cuál es la experiencia que el cliente está teniendo con el producto o servicio, cuál es el nivel de satisfacción que tienen estas instancias, no solamente el cliente final, sino también todo el equipo que ha participado en la generación de este nuevo incremento. Estamos hablando de cuál es el nivel de satisfacción que tiene, por ejemplo, el Product Owner, el equipo de desarrollo, en este caso el Scrum Master, el cliente o el área solicitante, los stakeholders. Todos ellos de todos ellos necesitamos conocer cuál es el nivel de satisfacción y la experiencia que tienen con todo lo que hemos generado. Por lo tanto, es sumamente importante entender para ver si estamos o no incrementando el nivel de satisfacción del cliente final. Y por otro lado, también corresponde ver de que ya principalmente al Product Owner, tener siempre de manera permanente actualizada el Product Backlog para ver, anticiparnos qué es lo que necesita el negocio, qué es lo que está pidiendo el mercado, estar siempre en constante comunicación con los stakeholders, con los clientes, para ver cuáles son esas necesidades o cuáles son esas dolencias del proceso, por ejemplo, actual que se tiene y cómo podemos nosotros a través de nuestro producto o servicio mejorar esa satisfacción del cliente. Y bueno, aquí también como parte de lo que es Scrum, podemos decir de que está orientado principalmente a encarar proyectos donde de repente no se conozca cuál es el objetivo final que queremos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un producto donde nos han ido pidiendo diferentes módulos en el camino, pero todavía no tenemos totalmente definido cuál es el producto final que vamos a tener. Entonces, en el camino vamos conociendo cuáles son esos incrementos que vamos a generar. Entonces, en proyectos con estas características es propicio aplicar Scrum porque nos va a permitir de forma gradual ir entregando lo que en su momento el cliente necesita, lo que en su momento le genera valor al cliente, ¿no? Y obviamente le genera satisfacción, ¿no? Entonces, y otro de los puntos que puedo resaltar es de que un pilar fundamental en todo este proceso, más allá de aplicar las técnicas, las recomendaciones, ejecutar los diferentes eventos, los artefactos de Scrum, nosotros tenemos que en las reuniones que vamos a tener con todo el equipo, propiciar un nivel de comunicación asertiva, empática entre todos. Por lo tanto, para mí, el nivel de comunicación que podamos generar es sumamente importante porque nos va a permitir a nosotros tener mejores planificaciones, mejores reportes de estado, conocer cuál es el avance, conocer impedimentos, resolver entre todos, por ejemplo, los problemas que puedan surgir día a día. Y cuando lleguemos ya a la etapa de la autocrítica o de la revisión final de cómo hemos actuado en un sprint específico, pues ahí podamos hablar abiertamente, pero sin ánimo de ser crítica destructiva, sino más sobre todo propositiva y enfocada a que todos en conjunto podemos seguir mejorando, ¿no? Entonces, eso es importante. Y obviamente aquí tenemos que pensar en lo que es la flexibilidad que tenemos que tener nosotros en aplicar, por ejemplo, nuestros procesos, adaptar nuestros procesos, ser más competitivos a nivel, por ejemplo, del equipo de desarrollo para decir, ok, si el incremento anterior hemos realizado, qué sé yo, en 10 días, ahora el siguiente sprint podemos mejorar nuestro tiempo, entonces podamos ver cómo podemos competir nosotros mismos contra lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y así generar mayor productividad en equipo, ¿no? Y por lo tanto,
Scrum, ¿qué es lo que nos genera como ventajas? Primero, que nos va a permitir hacer una planificación de diferentes tareas de manera oportuna, mejorar justamente el rendimiento del trabajo en pequeños espacios de tiempo, poder tener entregas razonables, poder ir midiendo gradualmente cómo es que vamos avanzando a través de herramientas gráficas y visuales. Y bueno, las entregas van a ser continuas, ¿no? Terminamos un sprint, inmediatamente iniciamos el siguiente, etcétera. Entonces, esos son los aspectos principales. Y coloqué esta lámina donde quería compartir con ustedes porque me ha pasado de que en la experiencia, cuando llegué al equipo, todos decían, ¿no? El Scrum Master es el responsable de implementar la agilidad. Entonces, si hay algo que se está haciendo mal, es algo que el Scrum Master no está haciendo bien, ¿no? Y obviamente ahí se lo ve al Scrum Master como que el ente poderoso, es el que lo sabe todo, es el que tiene que nacer justamente el éxito del sprint. Y yo considero que es una visión errónea. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pretende Scrum es de que podamos mejorar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ¿no? Por lo tanto, el Scrum Master ahí simplemente juega un rol, pero no es la verdad absoluta, no es la persona que tiene sin su presencia no se lleven a cabo, por ejemplo, reuniones, no, porque el equipo tiene que poder autogestionarse, de repente ahí si no está presente el Scrum Master, el equipo de desarrollo podrá comunicarse con el Product Owner para hacer consultas, interactuar entre ambas instancias, ver cómo podemos entender lo que nos están pidiendo, cómo podemos mejorar la historia de usuario y que se deje de lado esa posición de decir, ok, yo he hecho mi parte y yo no sé el resto cómo estará. No, la idea es justamente cambiar esa lógica de trabajo y empezar a pensar como que todos formamos parte de un mismo equipo y en conjunto nos podemos equivocar y también en conjunto podemos mejorar. Eso es lo que he podido aprender en todo ese tiempo que he estado conduciendo justamente a una célula ágil dentro de la empresa. Y podemos resumir para finalizar que Scrum prácticamente, como ustedes han podido advertir, hemos hablado de planificación, de coordinación a través de las reuniones, empezar a hacer las validaciones, las entregas, las revisiones finales y la retrospectiva, que como algunos otros compañeros han llamado, prácticamente Scrum tiene un sentido común de poder hacer las cosas. No es que sea algo, wow, sumamente sacado, digamos, ahí no sé, de una historia fantástica. No, es algo, un proceso natural, un proceso que está enfocado en hacer las cosas simplemente de una manera más ágil, más simple, ¿no? Y esto obviamente nos tiene que llamar a incrementar nuestra capacidad para autocorregirnos, automejorar y ser parte o en todo caso implementar la mejora continua, no solamente a nivel de los procesos, sino también a nivel personal, porque a nivel del equipo tenemos que pensar, ok, en el anterior sprint he actuado de esta manera, he hecho de repente mis estimaciones no muy precisas, en el siguiente sprint lo haré de manera más apropiada, qué sé yo, aceleraré mis tiempos, lo que corresponda a cada instancia, pero siempre con una visión de mejora continua. Y también el concepto de poder adaptarse, porque todo es cambiante, ¿no es cierto? Hay una frase que dice que lo único constante es el cambio, y eso es evidente. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos al entorno que nos toque realizar. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con una célula, con un equipo de desarrollo de 2 personas, habíamos alcanzado una velocidad estándar en las entregas del sprint y de repente nos quedamos con un solo desarrollador, ¿no? Y obviamente eso nos ha impactado en el tiempo, en poder decir, bueno, en que ha recaído todo el peso de un sprint en una sola persona a nivel de desarrollo. Entonces, ahí hemos tenido ese desafío, pero lo hemos podido afrontar y considero de que es un ejemplo totalmente válido y para poder decir de que hay que adaptarse al contexto que nos toca vivir en el momento que estamos ejecutando, ¿no? Y también se habla que Scrum
nos va a permitir hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. Y aunque no lo crean, las estadísticas nos muestran de que aplicar Scrum, aplicar agilidad, nos va a permitir generar una mayor velocidad, poder entregar en menos tiempo software funcional que esté plenamente validado y que genera principalmente valor agregado para el cliente. Eso ha sido todo, mis queridos amigos. Les agradezco por la participación. Creo que pueden existir muchas consultas o dudas, así que estoy atento aquí para poder escuchar y poder atender las consultas que puedan tener. Vamos a ver si en el chat tenemos algunas consultas. No sé si tienen algo que no haya quedado claro, alguna interrogante. Tal vez tu experiencia, querido Richie, desde el punto de vista humano. Nos decías que que mucha gente se había salido de la célula, tal vez los motivos, el tema cultural. ¿Cuál es tu experiencia respecto a ese tema? Claro que sí, querido Pedrito. A ver, yo creo que el tema cultural, como tú bien lo mencionas, tiene un impacto fuerte, ¿no? Porque toda persona tiene una experiencia con la que viene a trabajar, por ejemplo, a las empresas, tenemos una manera de trabajar y de repente ya traemos consigo como que una fórmula con la cual queremos aplicar todo el trabajo de manera constante, ¿no? Pero considero de que en todo el proceso, o sea, todos estamos siempre ahí expuestos y ante el desafío de poder afrontar nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos en ocasiones conllevan a cambiar la manera de cómo vamos a trabajar. Me ha pasado de que de repente con alguien del equipo, quizás no compartíamos la misma lógica o de repente no nos hemos podido entender al principio para poder, qué sé yo, tener empatía en cuanto al proceso que estábamos llevando a cabo, ¿no? Para algunas personas, por ejemplo, la manera de poder implementar Scrum, ellos decían, no, pero Scrum no dice eso en el manual, en lo que es el manifiesto, no especifica de esa forma, o no estoy de acuerdo con esta forma. Sencillamente a veces salían esas respuestas con que no estaban de acuerdo con la forma de trabajo, ¿no? Y entonces la cultura realmente del equipo o de las personas que conforman el equipo tiene un peso muy fuerte y ahí mi recomendación es de que podamos tener en el rol que nos toque jugar, pues podamos tener la empatía y la capacidad primero de poder escuchar qué es lo que se pretende hacer, qué cosas nuevas vamos a aprender, cuáles son los beneficios que nos va a generar esta nueva forma de trabajo, más allá de poder solamente pensar en que, no me gusta esta forma de trabajo y yo estoy acostumbrada a hacerla de otra manera y no me de ningún punto de vista ayuda y creo que es parte de ese cambio cultural que tiene que haber en las personas, en aquellas personas que vayan a conformar los diferentes roles del equipo que va a afrontar un sprint. No sé si hay alguna otra consulta, querido Hay una Pedrito, no consulta sé, más de Gaby, audiencia. te la voy a retransmitir. Dice, si es un equipo nuevo, ¿cómo se puede hacer estimaciones de backlog? ¿Hay algún método o herramienta que nos podrías aconsejar? A ver, si el equipo es nuevo, primero que nada, el backlog está orientado netamente a lo que es está bajo la responsabilidad del product owner, vale decir que es una persona del área de negocio. El product owner no estima, él simplemente está encargado de poder recepcionar los requerimientos y poder empezar a listar toda esa lista de deseos que tenemos. Los que sí tienen que estimar son justamente el equipo, el Scrum Team, ¿no? Es el equipo de desarrollo.
Hay muchas técnicas, como por ejemplo les decía, la técnica del póker para poder estimar, hacer la estimación en base a la experiencia compartida entre todos a través de diferentes técnicas. Inclusive hay aplicaciones para el celular para poder implementar póker. Pero lo que ahí tiene que primar es poder tener quizás o solicitar el acompañamiento de alguien del área de desarrollo que pueda tener un poquito más de expertise que del conjunto o del equipo que esté afrontando, para que les pueda guiar y decir, ok, si para hacer esta historia de usuario tenemos estas tareas técnicas, y estas tareas técnicas ahorita no sabemos cuánto tiempo nos pueda demandar, entonces la presencia de una persona que pueda tener un poquito más de experiencia en desarrollo va a ser muy preponderante para que podamos tener por lo menos una sugerencia de cuál es la estimación o cuál es el tiempo mínimo que podríamos demandar para poder concretar una tarea técnica. Entonces ahí la presencia quizás de alguien del equipo de desarrollo con más experiencia podría ayudarnos, o finalmente si es que no existe, por ejemplo, una persona que tenga más experiencia en el área de desarrollo, entonces finalmente ahí tendrá que trabajar con digamos, con la visión común de todos los participantes y entre todos, con una visión de sentido común, empezar a evaluar y decir, ok, para esa tarea considero que puede ser 3 puntos de esfuerzo, 4 puntos de esfuerzo, o finalmente aplicar la técnica del Pocket, que ahí tiene, por ejemplo, la estimación de tiempos posibles para que puedan entre todos de manera consensuada empezar a poder indicar qué tiempo sería necesario para hacer una tarea técnica. No sé si he respondido la consulta, ahí si no podemos continuar conversando sobre el tema. Buenísimo, me estoy fijando el chat. Creería que no tenemos más consultas. Acabo de ver que se ha conectado Rocío. Vamos a seguir ahondando con este tema, Richie. Tenemos ahí ahora la posibilidad de responder tal vez otro tipo de interrogantes con la siguiente presentación. Rocío nos va a plantear un poquito si podemos vivir, si podemos yuxtaponer, si podemos conjugar, no sé, el tema de la metodología ágil con el tema waterfall o el tradicional. Rocío es una experta en este tema, así que primero agradecerte, Richie. La verdad es que ha sido súper didáctico, ha sido muy bueno escucharte y acordarse de muchas cosas que a veces uno se olvida por no estar en la práctica. Es lo que hablábamos los anteriores días, que hay que aprender para seguir y seguir y seguir practicando, y es así como te haces experto. Entonces yo te agradezco muchísimo, Richie, muy buena tu exposición.